Hola jóvenes, bienvenidos al canal Aprendizaje Consciente, en el cual aprenderemos contenidos de matemáticas para el nivel medio superior. El día de hoy vamos a hacer una introducción a las funciones, a la notación correspondiente y a encontrar dominio y rango a partir de una gráfica. A partir de una analogía, vamos a revisar los elementos de las funciones. Supongamos que tenemos café, que lo pasamos por un proceso y en este proceso se obtiene un resultado, un producto. Si nosotros tenemos una función, este elemento sería lo que corresponde a los valores en X, llamado dominio. El proceso es la evaluación de los valores de X sobre la función para obtener un rango que serían los elementos correspondientes a Y. En algunos casos, a partir de este mismo proceso, nosotros podemos obtener dos productos diferentes como resultado, en el cual nosotros obtendríamos algo que no es una función. Esto se llama una relación. Un par de ejemplos. Veamos primero una función cuadrática. Esta sería una tabla de valores que obtenemos a partir de la evaluación de esta función, de estos valores en esta función, obteniendo este resultado. Nos ofrece esta gráfica en la que podemos ver que tenemos para cada valor de X un valor en Y. Veamos ahora este otro caso en el que nosotros estamos evaluando una función irracional y entonces, como esto es un radical, nosotros tenemos un valor positivo y un negativo. Aquí podemos observar que me va a dar un 1 y un menos 1, un 2, un menos 2. En este caso estamos obteniendo dos productos. Nuestra gráfica sería una parábola horizontal y entonces podemos observar que para un mismo valor de X tenemos dos valores en Y. Esto es lo que nosotros estamos entendiendo como una función. Esto se llama relación. Hay que tener cuidado porque a lo mejor podríamos convertir esta relación en una función a partir de ciertos procesos. Revisemos los elementos con un caso particular. Tenemos esta función y tenemos la tabla de valores que se obtiene a partir de esta función. Entre los elementos importantes de las funciones, nosotros tenemos un dominio. ¿Qué corresponde al dominio? Esto es todos los valores que puede tomar esta función en X, todos los valores que se le puedan asignar. En este caso, esta tabla solo tiene valores desde menos 3 hasta 3, pero yo podría poner una infinidad de valores aquí, lo que yo quisiera. Esta parte sobre X, todos estos valores, lo vamos a llamar dominio. Otro elemento importante es el codominio. Esto, en este caso, son todos los valores que la función puede tomar en Y. Gráficamente, vemos aquí el dominio sobre el eje de las X y el codominio o rango sobre el eje de las Y. El proceso del que hablábamos es, nosotros tenemos cada uno de estos valores, que es X, y lo evaluamos en la función que tenemos esta parte de aquí y obtenemos el rango, que serían los valores en Y. Existe un proceso rápido para identificar si la curva que nosotros tenemos corresponde a una función o no. Esto se le llama prueba de la recta vertical. Nosotros podemos tener estas rectas, atravesar una recta vertical en la función. Si nosotros atravesamos esta en esta función o en esta gráfica, nosotros podemos cortar un punto, pero en este caso cortamos dos. Cuando nosotros hacemos un corte con esta recta vertical en dos puntos de Y o dos puntos de la curva, entonces podemos darnos cuenta que no es una función. Por ejemplo, para esta otra gráfica, pues a donde sea que nosotros pongamos una recta, vamos a cortar solo un punto, por lo tanto podemos decir que sí es una función. Ahora lo mismo con esta otra curva, nosotros podemos cortar donde solo es un punto, sin embargo, si tiene partes en las que cortamos dos puntos, no es una función.
Si lo seguimos haciendo para esta otra curva, solo cortamos un punto, es función. Aquí cortamos en 2 puntos, no es función. En la siguiente cortamos en un punto solamente con 2 rectas, es una función. En esta igualmente solo cortamos en un punto, aquí cortamos 2 puntos, no es función. Y acá cortamos en un punto cada vez. Entonces, esta prueba es solamente cuando nosotros tenemos gráficas. Es una prueba rápida que nos puede aportar momentáneamente información sobre si la curva que estamos analizando es o no es una función. El proceso matemático es más complejo, por supuesto, y se hace sobre la ecuación como tal, no sobre la gráfica. La forma para representar el dominio y el rango tiene una notación particular. Esta es a partir de conjuntos de números. Si nosotros estamos hablando del dominio, el dominio es un conjunto de números o se forma por un conjunto de números. Puede ser que estemos hablando de todos los números reales cuando puede tomar el valor de X, todos los valores, ya sea positivos o negativos. Estas dos formas de representar eh, dicen o expresan que el dominio está formado por todos los números reales, desde menos infinito hasta infinito, o bien por la notación del conjunto correspondiente. También nosotros tenemos en el rango otro conjunto, o bueno, el conjunto de números que también representa este elemento de las funciones. Entonces, el rango de una función también puede estar representado por el conjunto de los números reales, y estas dos formas de representación son equivalentes. Podemos utilizar cualquiera de las dos indistintamente y hablan del mismo conjunto de números. Cuando todos los elementos pertenecen a los reales, todos los elementos de la curva pertenecen al conjunto de los números reales. Ahora veamos las diferentes representaciones del dominio y el rango a partir de ciertas gráficas. Nosotros tenemos esta función, lo cual nos da una línea recta. Nosotros podemos dar valores a X para poder obtener esa recta. En este caso yo estoy poniendo 1000, puedo poner un medio, puedo poner raíz de 3, puedo poner cualquier valor y estos números van a pertenecer a los números reales. Recuerden que estos números pertenecen al dominio de la función. Al evaluar estos números, estos valores de X, nosotros obtenemos ¿qué? El rango de la función. ¿Cómo lo representamos? El dominio de la función son todos los números reales y el rango de la función pues también serán todos los números reales, puesto que puedo darle cualquier valor a X y voy a obtener un valor real. ¿Qué pasa con una función irracional? Recuerden que solo estamos haciendo análisis sobre la gráfica para ver la representación del dominio y el rango. Esta sería la gráfica de esta función irracional, perdón. Entonces, si yo le pongo X a esta función, al hacer la evaluación, el resultado que voy a obtener es una raíz con un valor negativo, lo cual no pertenece a los números reales. Por lo tanto, nosotros solo vamos a ver a partir de dónde existe la función en la curva sobre X. En este caso, yo puedo determinar que a partir del 3 hasta el infinito positivo. Aquí está cortada, pero yo podría seguirle dando valores y obtener la curva. ¿Qué pasa con el rango? Bueno, pues ahora yo veo que no hay función en la parte negativa. La función está a partir de aquí hacia arriba, que es el 0 en Y hacia el infinito positivo. Entonces, ¿cómo lo vamos a representar? Desde 0 hasta el infinito positivo. Esta parte de los corchetes y los paréntesis es muy importante en la representación del dominio y el rango. Los infinitos siempre son abiertos y más adelante vamos a ver cómo representa, porque, o sea, en este caso sí toma el valor, por eso lo estamos poniendo como corchete. Veamos otra función.
En este caso es una cuadrática. Nosotros tenemos que le puedo poner cualquier valor a la función. Al hacer el proceso obtengo un número real, cualquiera. ¿Cómo lo representamos? El dominio de la función, pues puede tomar cualquier valor, cualquier valor. ¿Ok? ¿Qué pasa con el rango de la función? Si nos fijamos, la función viene de acá arriba, se va hacia arriba nuevamente, pero aquí da la vuelta. Este punto, que sería el punto más bajo de la función, hasta ahí llega y está tocando al -3. Por lo tanto, el rango es a partir del -3 hacia el infinito positivo. Entonces, ¿cómo lo representamos? Con un corchete desde 3 hasta el infinito positivo. Hagamos la aclaración correspondiente a los corchetes y a los paréntesis que mencionábamos hace un momento. Podemos nosotros representar como intervalos de números al dominio y al rango. No necesariamente son todos los reales, siempre como ya lo vimos. Un intervalo abierto quiere decir que no incluye un punto del intervalo que estamos hablando. Por ejemplo, el punto A justamente no está incluido y en este caso este sería un intervalo abierto. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice esta notación de conjuntos? Que este conjunto está formado por valores X, tal que X, todos los valores de X que podamos dar, deben ser mayores que el punto A. Y en la representación como intervalo, este intervalo está formado por valores X que pertenecen al conjunto desde A hasta el infinito positivo. Ya habíamos dicho que el infinito siempre se representa abierto. Podemos tener un intervalo mixto o cerrado. En este caso, el cerrado me dice que sí incluye A. Por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de conjuntos, decimos que este conjunto está formado por los valores X, tal que estos valores de X sean menores o iguales que A. La diferencia entre abierto y cerrado en la notación de conjuntos se relaciona con este símbolo de la desigualdad. El intervalo se representa como X, todos los valores de X pertenecen a este intervalo, desde menos infinito hasta y A es cerrado, está tocando el punto A. Veamos unos ejemplos. Por ejemplo, tenemos esta función irracional, perdón, pero me están diciendo que aquí sí tengo este negativo. Voy a considerar esta función irracional, pero solamente para los valores del radical negativo. Entonces la curva va a ser esta media circunferencia. Si nosotros vemos el dominio de esta función, la curva solo está desde -3 hasta 3. Entonces, ¿cómo vamos a representar el dominio con un intervalo cerrado? El dominio de la función va a ser desde -3 hasta 3. Tengan cuidado de siempre representarlo empezando por los negativos, desde aquí hacia los positivos. ¿Ok? ¿Y qué pasa con el rango? En el rango nosotros vemos que solo la función está desde aquí hasta el -3 en y. Por lo tanto, nuevamente es un intervalo iniciando en el negativo desde el -3 cerrado hasta el 0, porque aquí podemos ver que sí toca ambos puntos. ¿Cómo sabemos que toca? Pues yo si le pongo aquí el 0, pues me va a dar la raíz de 9,3, que es el negativo, ya lo habíamos dicho, entonces tengo el -3 justamente. Es un valor de la función. ¿Ok? Entonces hay que ir teniendo cuidado de saber cómo hacer esto analíticamente. Tenemos esta otra función irracional. En este caso me está dando dos partes de la curva. Nosotros podemos ver que el dominio va a ser desde menos infinito hasta -2, pero también es de 2 hasta el infinito positivo. Por lo tanto, lo que vamos a establecer es la unión de dos intervalos. El dominio de esta función es de menos infinito a -2, unión
con el conjunto o intervalo formado por los elementos desde 2 hasta el infinito. ¿Qué pasa con el rango? Bueno, la función empieza a partir de aquí hacia arriba, hasta acá. Entonces, el rango de esta función va a ser desde 0 hasta el infinito positivo. ¿Okay? Ahora, tenemos esta función cuadrática. Nosotros tenemos nuevamente una parábola y sabemos que el dominio, pues, pueden ser todos los valores en X. Aquí yo tengo cualquier valor que le puedo dar, inclusive 0, sabemos que me va a dar menos 1. Entonces, el dominio de esta función son todos los reales. El rango, ya estamos viendo la curva, a partir del menos 2 hasta el infinito positivo. Aquí está el intervalo correspondiente a esa función. Ahora veamos cuánto hemos aprendido. Vamos a relacionar el dominio o rango con su respectiva gráfica. Nosotros tenemos 2 dominios y 2 rangos. Solo hay uno para cada gráfica. Hagamos un análisis para poder entender cómo vamos a contestar. En esta curva, nosotros sabemos que el dominio es desde 0 hasta el infinito positivo. El rango no podemos saberlo inmediatamente a simple vista. Entonces, pues no sabemos, pero sí conocemos el dominio, en donde hay un dominio que diga desde 0 cerrado hasta el infinito positivo acá. Por lo tanto, la respuesta será C. Ahora, para esta curva, el dominio son todos los números reales y su rango es desde menos 1 hasta el infinito positivo. Por lo tanto, hay que buscar cuál es la posible respuesta. El dominio de la función de menos infinito a infinito corresponde a todos los números reales. Esa sería la respuesta. En esta curva nosotros tenemos un polinomio y podemos ver que su dominio, los polinomios tienen un dominio de los reales, siempre son los números reales, pero su rango es desde menos 4 hasta el infinito positivo. Entonces vamos a ver cuál encontramos. Este es un rango, aquí está rango desde menos 4 hasta el infinito positivo. Y finalmente, para esta curva, nosotros vemos que es todos los números reales, esta es una curva de un valor absoluto, todos los números reales, y su rango es de 0 hasta el infinito positivo, que corresponde a esta respuesta. Muy bien, jóvenes, esperemos que podamos resolver los ejercicios del libro. Pues hasta aquí por el día de hoy, jóvenes. Espero que esto les haya servido de mucho. Recuerden que estos temas son complementos de los materiales de matemáticas de la editorial Conciencia. Y recuerden, por favor, seguirnos en nuestras redes sociales que los dejamos en los comentarios. Que tengan un excelente día.